Saludos, le habla el profesor Renzo Briceño. En esta oportunidad te voy a hablar sobre la confiabilidad de un instrumento de recolección de datos desde el enfoque cuantitativo. Valegas y Martin en el año 2010 afirma que cuando un instrumento ya está diseñado y está validado, está en condiciones de comenzar a administrarlo. Sin embargo, antes de empezar a administrarlo, es importante recordar que se debe demostrar la eficacia que tiene el instrumento en condiciones reales. Desde esa perspectiva, la confiabilidad de un instrumento de recolección de datos es la eficacia que tiene el instrumento para recolectar la información o los datos en el contexto real de la investigación. Pero Hernández Fernández y Batista en el año 2014 afirman que la confiabilidad de un instrumento de recolección de datos no es más que el grado en que su aplicación repetida al mismo individuo u objeto produce resultados iguales, aunque difiero cuando dice que produce resultados iguales, porque es imposible que un instrumento que al ser aplicado varias veces al mismo grupo u objeto te arroje resultados iguales. Allí donde se refiere a la variación de resultados o lo que se le llama varianza. Entonces es necesario recurrir a ciertas técnicas de acuerdo al instrumento para conseguir la menor varianza posible del instrumento. Mientras la varianza es más pequeña de los resultados, quiere decir que el instrumento es más confiable. Entre las técnicas que se pueden utilizar está la confiabilidad de consistencia interna, las pruebas paralelas, división por mitades, alfa de Cronbachs, coeficiente Q de Richardson y test y retest. Seguidamente te voy a conversar sobre la técnica de la confiabilidad de consistencia interna de un instrumento de recolección de datos desde un enfoque cuantitativo. Hernández Fernández y Batista en el año 2014 afirman que son medidas de coeficiente que se estiman la confiabilidad del instrumento de recolección de datos, es decir, son valores numéricos que te permiten aproximar o estimar esa confiabilidad del instrumento. El método para calcular la consistencia interna de un instrumento: primero se requiere hacer una prueba piloto aplicando ese instrumento, no de manera formal para la investigación, sino aplicando ese instrumento a la misma muestra o al mismo grupo que se está investigando. 2. Se calcula el coeficiente aplicando dos métodos. Primero, el alfa de Cronbachs o el coeficiente KR20, KR21 de Q de Richardson. Eso va a depender de las características del instrumento. Y cuando ya se calcula el coeficiente, te va a arrojar un valor numérico que se va a ubicar en una escala de coeficiente que, si es entre 0 a 0 y 20, la categoría es que es muy bajo la confiabilidad. Si es de 0.21 a 0.40, es baja la confiabilidad. Si te da un número entre 0.41 y 0.60, es moderada la confiabilidad. Si es entre 0.61 y 0.80, es alta la confiabilidad, y 0.81 es muy alta. Esta técnica presenta una ventaja porque solo se aplica el instrumento y se calcula el coeficiente. No es necesario de aplicar la prueba por mitades ni en paralelo. Nos podemos apoyar con algunos programas estadísticos como Excel, CPS, Minitab, entre otros, para poder encontrar el resultado o el coeficiente de la confiabilidad. Luego que arroja el resultado, nosotros como investigadores interpretamos dicho resultado. En cuanto a las pruebas paralelas, me apoyo con lo que dice Hernández Fernández y Batista, que es una técnica que se aplica a dos o más versiones equivalentes al instrumento. Más no es el mismo instrumento, pero sí son versiones que por lo general siempre son dos y son similares en contenido, en instrucciones, en duración, en complejidad y otras características, pero no pueden ser el mismo instrumento. Este se aplica a un mismo grupo dentro de un periodo corto de tiempo. Si aquí podemos ver el diagrama, observa que se aplica una prueba A y se aplica una prueba B al mismo grupo dentro de ese mismo periodo de tiempo, pero el método para poder calcular el grado o la confiabilidad de este instrumento es el coeficiente de correlación de Pearson. Una vez que se calcula ese valor numérico, se utiliza la misma escala, que de entre 0 a 0.20 es que la confiabilidad es muy baja, de 0.41 a 0.40 es baja, de 0.41 a 0.60 es moderada, de 0.61 a 0.80 alta la confiabilidad, y de 0.81 a 1 es muy alta. Esta técnica tiene una desventaja, que cuando se aplica la
mera prueba o la prueba A, se tiende a predisponer al sujeto de investigación al momento de responder una segunda o desarrollar habilidades que no la tenía en el primer momento o la primera prueba. Nos podemos apoyar con programas estadísticos como Excel, SPSS y Minitab para calcular este coeficiente, pero ya queda del investigador poder interpretar dicho resultado. Saludos, mi nombre es Emil Mari Sandoval. Vamos a darle continuidad a lo que es el procedimiento de cálculo de la confiabilidad del instrumento de recolección de datos. Tenemos el método de mitad de partida. Este método de mitad partida se administra una vez el instrumento, se divide a la mitad y se compara los resultados de ambas mitades. Si tenemos un cuestionario de 10 ítems, se mide por la variable, por decir una variable X, y lo dividimos por la mitad. Las puntuaciones totales a ambas mitades debería estar correlacionada. Este método de mitad de partida es una técnica que es aplicada en las ciencias sociales. Estas técnicas pueden ser Pearson, Spearman, Rulon y Goodman. Se habla que de un mismo instrumento se obtiene dos. Dividiendo por las mitad se forma un test con las preguntas pares y otro con los impares. Esta técnica es más efectiva a medida que el instrumento es más homogéneo. Como el instrumento es real, es el doble que los usados en la prueba. También también está lo que es según Hernández y Kuhl en el 2012, la confiabilidad de un instrumento de medición se determina mediante diversas técnicas y se refiere al grado al cual se aplica, repetidas al mismo sujeto que produce iguales resultados. Es decir, que este método es muy usado en las ciencias sociales, de la cual es un instrumento de medición confiable, donde también en él está un valor que oscila entre 0 y 1. Se puede decir que cada técnica, que lo que es Spearman, Rulon, Guxman, cada técnica tiene su fórmula y tiene su rango que oscila entre 0 y 1 y tiene sus procedimientos a seguir para ser aplicada a cualquier cuestionario o instrumento de evaluación. Por otra parte tenemos el alfa de Kronman. Luis José Kronman nació el 22 de abril de 1916 y muere el 1 de octubre del 2001. Fue un psicólogo educativo estadounidense que hizo contribuciones a la prueba de medición psicológica. Esta fórmula, que podía aplicarse a través de varias pruebas y otros instrumentos de medición, fue en el año 1951. Esta fórmula del alfa de Kronman va a ser igual acá, que es el número de ítem entre el número de ítem menos 1. Todo por el valor absoluto menos la sumatoria de la varianza de cada ítem entre la variable total. Podríamos decir que este método es el más usado para validar el instrumento. Se recomienda utilizar con precaución porque no siempre corresponde lo aplicado. También disminuye su efectividad en relación directa a los errores de medición. Se aplica a través de instrumentos con respuestas politómicas de tipo Likert. Los criterios de interpretación de los coeficientes alfa de Kronman tienen sus valores de alfa y su interpretación, donde los valores de alfa oscilan entre 0 y 1. Se le puede dar ese valor una interpretación de lo cual entre 0
0.91 se califica muy satisfactoria. De 0.80 a 0.89 se califica muy adecuada. Entre 0.70 a 0.79 se califica muy moderada. Entre 0.60 y 0.69 se califica como baja. Y 0.50 a 0.59 se califica como muy baja. Y de 0 a 0.50 se califica como no confiable. Al aplicar este instrumento de medición, para ser confiable el instrumento debe estar entre 0.80 para que se le dé validez a ese instrumento. Por otra parte, tenemos Hernández Sampieris y Mendoza en el 2018. Él nos describe la validez como el grado en que un instrumento mide la variable que se pretende evaluar. Muy buenas tardes, mi nombre es Mayra Lucena y yo les vengo a hablar sobre el método test-restest. Una forma de estimar la confiabilidad de un test o cuestionario es administrarlo 2 veces al mismo grupo y correlacionar las puntuaciones obtenidas. Este método tiene la desventaja de que los puntajes pueden verse afectados por el recuerdo, la práctica, etc. El coeficiente que se obtiene recibe el nombre de coeficiente de estabilidad, porque denota la coherencia de las puntuaciones en el tiempo. Para un desarrollo adecuado y sean confiables, deben variar entre 0,80 y 0,95. La técnica que se usa es la técnica de Pearson. Se usa la correlación por el método de los puntajes directos, de acuerdo a la siguiente fórmula, donde RTT es el coeficiente confiabilidad. X1 por X2 es la sumatoria de los productos cruzados de la primera prueba por la segunda prueba. X1 por X2 es la media de la primera prueba por la segunda prueba. Y S1 por S2 es la desviación estándar de la primera prueba por la segunda prueba. El propósito de este método: consistencia en el tiempo de los puntajes. Continuando con la exposición, el método análisis de homogeneidad de los ítems, mejor conocido como la técnica de Kunder, Richardson, KR20. Para el año 1937, estos autores antes mencionados desarrollaron el conocido KR20 y se denominó de esta forma porque fue la fórmula número 20 presentada por el famoso artículo de los autores. El método KR20 representa un coeficiente de consistencia interna del instrumento, que proporciona la media de todos los coeficientes de división por mitades para todas las posibles divisiones del instrumento en 2 partes. Dentro de las características de este método tenemos: permite calcular la confiabilidad en una sola aplicación del instrumento. No requiere el diseño de pruebas paralelas. Es aplicable solo en instrumentos con ítems dicotómicos, que pueden ser codificados con 1 y 0. Por ejemplo, correcto, incorrecto, presente, ausente, a favor, en contra, etc. El propósito de este método: los coeficientes de fiabilidad como consistencia interna para los ítems dicotómicos. Y podemos mencionar su fórmula. En esta lámina la pueden ver, donde KR20 es el coeficiente de confiabilidad, K, número total de ítems en el instrumento, BT, varianza total, CP por Q, sumatoria de la varianza de los ítems. P es igual a TRC, N, total de números respuestas correctas,
entre el número de sujetos participantes, que sería la letra N. Con esto terminó mi participación en la exposición. Soy la doctorante Raiza Terán Spinetti. Me corresponde hablarles ahora acerca de la confiabilidad de los instrumentos en el enfoque cualitativo. El enfoque cualitativo, según Báez y Pérez de Tudela 2007, especifica que el investigador adopta una actitud empática, situándose en el lugar de sus informantes, y la recogida de datos será de lo que hablan sus interlocutores. Esto trae como consecuencia una complejidad de la observación de los fenómenos humanos. De allí que el tema de estudio es complejo, y según Maykud y Morenhaus, 1999, las situaciones humanas y los seres humanos son demasiado complejas para que los capte un instrumento estático e unidimensional como se hace en el enfoque positivista. Ahora bien, ¿cuáles son esas situaciones humanas a observar? El investigador debe comprender e interpretar la realidad donde están inmersos los significados de las personas, las percepciones, las intenciones y las acciones. De allí la complejidad y la variedad de instrumentos. Ahora bien, los instrumentos, según TEPA 2010, vienen a ser los que van a permitir recabar la información de manera más precisa, completa y confiable. Entre los primordiales tenemos el diario de campo, la grabadora en video y audio, la cámara, el celular, la lista de cotejo, la lista de preguntas y otras. Ahora bien, este instrumento debe ser confiable para que la comunidad científica pueda garantizar que la investigación es estable, segura, confiable y congruente en diferentes tiempos y previsible para el futuro. Y hablando de la confiabilidad cualitativa, según Briones 2000, se refiere al grado de confianza o seguridad con el cual se pueden aceptar los resultados por un investigador, basado en los instrumentos de observación para describir, detallar lo que está ocurriendo en el contexto determinado, tomando en cuenta el juicio de los observadores. La confiabilidad depende de procedimientos de observación para describir detalladamente lo que está ocurriendo en un contexto determinado. Ahora bien, Hidalgo 2005 asevera que se debe tomar en cuenta para ello el tiempo, lugar y contexto, objeto de investigación o evaluación, para poder así intercambiar juicios con otros observadores, sean estos investigadores o evaluadores. Ahora bien, la confiabilidad cualitativa, según Sadin 2003, especifica que la investigación va a ser estable, segura, congruente, dependiendo de la confiabilidad que tenga. Hay dos tipos de confiabilidad. Tenemos la confiabilidad interna, que según Hidalgo 2005, especifica que es cuando varios observadores concuerdan en los hallazgos al estudiar la misma realidad. El nivel de consenso entre diferentes observadores de la misma realidad eleva la credibilidad que merecen las estructuras significativas descubiertas. Para ello se plantean algunas estrategias de la confiabilidad interna, entre las cuales podemos mencionar: primero, usar categorías descriptivas. Segundo, la presencia de varios investigadores. Mientras más presencia de personas tenga la investigación, es mejor porque existe más confiabilidad. Esa confiabilidad será alta. Como tercer punto, la presencia de los sujetos informantes, que nos dan esas características básicas para el proceso investigativo. Y cuarto, los medios técnicos disponibles necesarios para el proceso
de la confiabilidad interna. Ahora, en cuanto a la confiabilidad externa, es cuando otros investigadores llegan a los mismos resultados en condiciones iguales. Entre las estrategias que se deben poner en práctica para que exista confiabilidad externa, podemos precisar lo siguiente. Primero, precisar el nivel de participación. Muy importante, porque la mayoría de personas que están en la investigación deben identificar claramente el contexto de la situación objeto de estudio. Como segundo, identificar claramente a los informantes. Tercero, precisar los métodos de recolección de datos. Y cuarto, especificar el contexto objeto de estudio. Otro de los procesos fundamentales en la confiabilidad cualitativa es el proceso de calidad en la investigación. Comprende 3 aspectos básicos que sin ello la confiabilidad sería nula. Primero es la credibilidad, que es la recolección de información que produce hallazgos que son reconocidos por los informantes. La auditabilidad, que es la posibilidad que otro investigador pueda seguir la pista o ruta de lo que el investigador original llevó a cabo. Y por último, la transferibilidad, que es la posibilidad de extender los resultados del estudio a otras poblaciones. La calidad de investigación, sin duda, es un proceso clave dentro de lo que corresponde a la confiabilidad de los instrumentos de recolección de datos. En razón a lo antes expuesto, otro proceso que perfecciona la confiabilidad de los instrumentos de recolección cualitativos es el proceso de triangulación, que da mayor validez y por tanto mayor confiabilidad a los resultados. La triangulación, según TEPA 2010, es la combinación controlada y sistémica de métodos, técnicas, fuentes, instrumentos e informantes en la ejecución de una investigación cuando se estudia un problema o fenómeno social. Esto permite una mayor confiabilidad de las fuentes de información. Esta triangulación puede ser de métodos y técnicas, triangulación de datos, triangulación de investigación y de teorías. La triangulación es una herramienta enriquecedora que le confiere a un estudio de rigor, profundidad, complejidad y permite dar grados de variables de consistencia y confiabilidad a los hallazgos. A la vez permite reducir sesgos y aumentar la comprensión de un fenómeno. Podemos llegar a la conclusión que en el enfoque cuantitativo la confiabilidad va a depender de métodos estadísticos. La confiabilidad de un instrumento responde a la estabilidad de los datos obtenidos y a la anulación de riesgos de variación en los distintos casos y momentos de aplicación. Mientras que la confiabilidad cualitativa va a depender de los procedimientos de observación para describir detalladamente lo que está ocurriendo en un contexto determinado, tomando en cuenta para ello el tiempo, el lugar y contexto, objeto de estudio o evaluación, para poder así intercambiar juicios con otros observadores que sean también investigadores o evaluadores. Muchas gracias por su atención.